Bueno, en realidad me parece bueno la cuestión del tope, fijarlo al menos en la energía eléctrica en 400 kilovatios, en función de que, si bien para determinar el consumo de una familia tipo, vamos a hablar, eso varía en función de la situación socioeconómica de esa familia, porque si tienen elementos electrodomésticos, tienen sistemas de calefacción, de refrigeración, por supuesto que quien tiene más consume más y se le da uso naturalmente, y quien tiene menos consume menos. Pero yo creo que alrededor de 250 kilowatts a 300 kilowatts una familia puede hacer un uso suficiente y necesario como para tener un buen nivel de calidad de vida. Por lo tanto, creo que la gran mayoría va a quedar amparado dentro de ese marco, ¿no? Por otra parte, me parece, nosotros desde las asociaciones de consumidores siempre nos opusimos a que el subsidio, que representa mucho esfuerzo, mucho gasto del erario público, se diera de manera generalizada a todo el mundo, porque hay mucha gente que, bueno, tiene la suerte de tener un alto poder adquisitivo, por lo tanto, no era necesario que esa gente desde años venga subsidiado. Además, por lo general, las clases altas o medias altas son quienes tienen mejor calidad de vida y consumen más. Entonces, quienes consumen más son quienes más el Estado subsidiaba. Por lo tanto, me parece bien buscar un equilibrio en esto, y me parece bien orientar, porque en realidad la Ley de Defensa del Consumidor obliga a los estados a hacer una campaña, una política de educación para el consumo, cosa que en Argentina nunca se ha hecho, no lo ha hecho ningún gobierno de ninguna jurisdicción, pero eso es muy importante, porque son recursos con los cuales el Estado gasta mucho. Cuando eso está en escasez, la propia energía eléctrica se genera con gas, se genera en gran porcentaje con gasoil o con fuel oil, y esto tiene que ver con que si se ahorra el consumo de energía, tanto de gas como... Esto no solamente que vamos a tener un ahorro en las arcas del Estado, sino que también vamos a tener una política ambiental mejor, y por otro lado van a quedar saldos exportables para que Argentina pueda exportar esos recursos, con lo cual eso puede permitir ingresos de divisas. Walter, así que me parece bien orientado. Walter, el impacto directo que van a tener los consumidores va a ser, lamentablemente, en algunos casos, tener que pagar más respecto al consumo de servicios. El ERCEP, ¿qué servicios prevé que van a venir con aumento? Bueno, en el caso de la energía eléctrica, es bueno aclarar que, digamos, si usted resta los impuestos de su factura, el 60% del valor de esa factura representa los gastos de distribución, lo que se llama valor agregado de distribución, que es el costo de PEC para transportar y distribuir la energía hasta nuestros hogares y mantener las líneas eléctricas y toda la administración y todo eso. El otro 40% de su factura tiene que ver con el valor de la energía mayorista, que es la energía que compra PEC, que eso está regulado de modo que se vende para todas las provincias al mismo valor, y ese valor de la energía mayorista en su factura sin impuestos representa un 40%. Ese 40% es el que está subsidiado. Ese 40% hoy está subsidiado entre un 70 y un 80%. Es decir, que quienes pierdan la totalidad del subsidio van a tener un incremento de un 80% en lo que sería esa parte de la factura. ¿Sí? Digamos, cada 1.000 pesos sin impuestos que usted paga de luz, 400 pesos, que es la energía mayorista, si pierde el subsidio, eso se le va a incrementar en un 80%. Claro, claro. Se entiende perfecto. Es sobre ese rubro
en particular Claro. donde se va a registrar el incremento Claro. y no sobre la totalidad del monto que uno paga a la hora de ir a abonar la factura, ¿no? Así es. Es diferente en el gas. En el gas se invierte esa proporcionalidad. En el gas el gasto de transporte y distribución representa alrededor de un 40%. Y el 60% es el valor del costo del gas en PIS, que sería en el punto de ingreso de los gasoductos. Claro. Entonces, en el caso del gas, perder el subsidio va a representar, es decir, si usted le saca los impuestos a su factura de gas, el 60%, cada 1.000 pesos, 600 van a sufrir un aumento, también más o menos en esa proporcionalidad, porque está altamente subsidiado el gas, y más en esta circunstancia. Claro. Para que usted tenga idea, el año pasado en invierno, cuando todos los inviernos Argentina importa gas, porque no nos alcanza el abastecimiento que tenemos, si bien la producción sí, pero no hay cómo transportarlo desde Vaca Muerta hasta los lugares de distribución. Por lo tanto, por eso se está haciendo el gasoducto. Pero, digamos, esa importación de gas en el invierno pasado, Argentina lo compró a $8 al millón de BTU, que es la unidad por la cual se mide gas a gran escala. Hoy, ese millón de BTU está costando entre 50 y $54. Claro. Como consecuencia de la reactivación post-pandemia y con la complicación del problema bélico entre Rusia. Exacto, de la guerra, exacto. Entonces, en Europa, por ejemplo, ha aumentado el 500% los servicios públicos, tanto gas como energía. Walter, antes de finalizar la entrevista y ya dejando de lado lo que es la segmentación, ayer cronicábamos de que empezaba a regir un nuevo aumento de aguas cordobesas y mientras tanto ya la empresa está solicitando un nuevo aumento para que haga todo el trámite previo con audiencia pública y demás, porque han aumentado los costos. ¿Hasta qué punto se pueden aplazar estos pedidos de aumento? Porque es una frase trillada, pero de verdad, los sueldos no suben a ese nivel que a veces se solicita la actualización tarifaria. Usted tiene razón. Y yo naturalmente he votado en contra de eso. Yo integro el directorio de la ERCEP en representación de las asociaciones de usuarios y consumidores. Si bien reconocemos que hay un proceso inflacionario que data de muchos años, que se ha profundizado en los últimos meses, aquí hay que tener en cuenta una cosa que tiene que ver la capacidad de pago de los usuarios. En realidad, es bueno que la gente sepa que hay un contrato de concesión que tiene encorsetado a los usuarios y al propio ERCEP, porque ese contrato de concesión no lo hicimos ni los usuarios ni el ERCEP, sino que lo acordó el gobierno de la provincia oportunamente con la empresa y lo aprobó la legislatura. Ese contrato prevé que cuando suban los costos de la prestación de más de un 8%, la empresa está en condiciones de solicitar la constitución de la mesa para analizar sus aumentos. Y lo mismo lo puede hacer con el solo hecho de transcurrir 6 meses. Es decir, hay un traje a medida, el contrato de concesión es un traje a medida para los intereses de la concesionaria, pero no así para la situación de los usuarios. Entonces yo creo que si bien es cierto que en la época de la pandemia, en el año 2000, solamente se aumentó un 13% contra una inflación del 36%, en todo lo que fue el 2001 y lo que va el 2012 le otorgaron 7 aumentos consecutivos, por un porcentaje del 64% en el 2021 y un 53% en lo que va del 2022. Es decir, que si nosotros sumamos esos aumentos, no solamente de la manera lineal, sino que hay que ver acumulado cuánto representa, nos vamos a dar cuenta que está muy por encima del proceso inflacionario, muy por encima de lo que han aumentado los salarios, las jubilaciones, las pensiones y de las utilidades que pueden tener los cuentapropistas, monotributistas, que conforman el gran universo de usuarios. Por lo tanto, me parece que la concesionaria está haciendo uso y abuso de esas cláusulas contractuales y hay una inacción por parte del poder concedente, que es el Estado,
a los fines de mediar en que esto no avance.